Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a retomar lo de la sesión pasada. Vamos a pegar una revisada a, bueno, lo que tenemos pendiente. Listo, resulta que ya tenemos el modelo de datos de este MERS que tenemos acá. La base de datos de nosotros se llama Travel, BD Travel. Acá tenemos las entidades que necesitamos o que tenemos en el momento. Con, Podemos crear un nuevo diagrama. El diagrama en SQL eh, es importante o es fácil como para mirar la estructura de datos que estamos utilizando. Entonces el esquema es Alter Authorization on Database para BD Travel. Permisos de administrador, por eso se llama SA. Este código se lo voy a dejar para ustedes. Entonces hay un nuevo diagrama, mire que ya nos permite crear el nuevo diagrama. Eso nada más como para mirar la estructura de datos que estamos usando. Pasó. Listo, tenemos estas tres tablas, miramos y acá vemos cómo se están relacionadas cada una de ellas. Listo. Como podemos observar, editorial, bot entity, autores y autores entity. De momento es el diagrama base que necesitamos. Vamos a guardar y lo tenemos ahí como base. Bueno, tenemos entonces que ya hicimos la conexión a base de datos. Recordemos que tuvimos que hacer instalaciones de unos paquetes Nugget. Que creo que voy a dejar por acá. El paquete Nugget. Entonces, son estos que tuvimos que instalar en cada uno de los proyectos que corresponden. Ahorita lo que nos hace falta, como mencioné en algún momento, la construcción de un software es muy parecida a la construcción de un edificio, de una casa. Siempre se empieza por las bases. La estructura principal, mire que nosotros vamos maquetando, poniendo las varillas, luego empezamos a echar el cemento y teniendo las bases ya digamos que ya tenemos el cimiento que son la conexión a base de datos y las tablas. Hace falta empezar a crear las columnas y cómo vamos a comunicar esas columnas con las bases, más o menos así es la analogía. Lo que vamos a trabajar ahorita se llama unidad de trabajo y patrón repositorio. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Pero que se complementan porque nos van a permitir acceder a la capa de datos. La capa de datos, recordemos que es esta parte de infraestructura. En las buenas prácticas de desarrollo, en la capa de dominio, nunca solamente se maneja la lógica. De aquí se manda a hacer la operación a la capa de datos. Entonces, para ello, quiero darles primero, antes de empezar a desarrollar, explicarles brevemente qué es el patrón repositorio y la unidad de trabajo. Eh, Supongamos que tenemos acá que el patrón repositorio es este cuadrito que tenemos acá, que tiene, digamos que toda la lógica necesaria para acceder a realizar un CRUD en base de datos. Digamos que ese triángulo que está acá es la base de datos. Toda la lógica necesaria, ese es el repositorio. Y tenemos esta base de datos que se llama base de datos BDA, que está en SQL Server, ¿cierto? Listo. La unidad de trabajo, en pocas palabras, lo que hace es que encapsula todo este patrón repositorio y lo maneja dentro. Vamos a meterlo, lo maneja dentro. O sea, en la unidad de trabajo encapsula cada uno de los repositorios para poder acceder a la base de datos finalmente. Pero ¿para qué se hace este patrón de desarrollo? Resulta que
condiciones del software, las condiciones de un desarrollo cambian constantemente. Hoy, para empezar un proyecto nos es fácil utilizar SQL Server, pero resulta que nuestro proyecto requiere de muchísimas transacciones, muchísima carga de imágenes o requiere de otros requerimientos nuevos y necesitamos otra base de datos diferente. Si nosotros colocáramos ligadamente, por así decirlo, la conexión a base de datos en el dominio para hacer un cambio de base de datos, habría prácticamente que reemplazar el software completo. Acá con este patrón repositorio hacemos un cambio de base de datos, los mismos comandos nos van a servir, lo único que hay que hacer es quitar esa base de datos y pegar la nueva base de datos. Digamos que la nueva base de datos está en MongoDB, que es una base de datos no relacional. Espero que ya sepan la diferencia entre relacional y no relacional, si no se los dejo de tareas. Es una base de datos no relacional. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la base de datos SQL Server y ponemos la de MongoDB sin tener que afectar toda la estructura completa del software. Anteriormente, en la capa de o malas prácticas de desarrollo, por así decirlo, en la capa de dominio es donde hacen toda la lógica de acceso a datos y, y eso no es correcto. Por eso se utiliza el patrón repositorio para evitarnos a futuro, para que sea un software totalmente escalable y las mejores prácticas a nivel de estructura, a nivel de desarrollo a nivel mundial se maneja así. Listo. ¿Hasta que hay alguna duda? Sírvalo, sírvalo. Sin comentarios. El muchacho da ganas de tomarse un traguito, hombre. Ok, entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer, recuerden muchachos que hay una cantidad de código que ustedes simplemente van a tener que copiar y pegar porque eso para ustedes va a ser, de momento, va a ser como una caja negra. ¿Qué es una caja negra? Yo solo sé que existe, que hace eso y que hace lo otro, pero no entiendo ni pa ni pe qué es lo que es eso, porque son comandos, son un poco extraños y son mucho más avanzados. Entonces, para empezar, vamos a crear el repositorio, que es donde vamos a pegar la unidad, el patrón repositorio, y vamos a crear una carpeta que se llama interface. Listo, el repositorio ya tiene unos comandos predefinidos, que son los del... Ya les explicaré cada uno de esos comandos, más bien para que me quede más fácil. Creamos una clase, la vamos a llamar repository, y para serles sinceros, desde que yo aprendí el patrón repository, lo vine a modificar de acuerdo a los requerimientos que yo he tenido apenas este año. Es decir, yo siempre copiaba y pegaba. Con el tiempo fui aprendiendo, fui entendiendo, porque ya entiendo todo eso, que cuando empecé no entendía qué era eso, pues simplemente copiaba y pegaba y sabía que funcionaba. Pero ya ahorita modificarlo a mis gustos y requerimientos apenas lo vine a hacer este año. Entonces, una nueva ítem, que es una interfase. ¿Qué estamos haciendo acá? Como le expliqué la otra vez sobre inyección de dependencias, es para que el software quede totalmente desacoplado de cada una de sus dependencias y nada más a inyectar la parte que requiero o que necesito. Acá vamos a hacer un breve ejemplo de qué es inyección de dependencias. Eso está dentro de algo que se llama principios SOLID. Aquí vamos a hablar un poco de teoría ya. Los principios SOLID son 5 principios, pero uno de ellos dice referencia única, o que cada cosa debe hacer debe de hacer una sola cosa. Cada funcionario debe hacer un solo comando, y el principio de interfaces, que es más o menos, funciona como si usted estuviera dentro de un carro. Imagínese que usted está dentro de un carro y el volante es la interfaz. Cuando usted mueve el volante hacia la izquierda o a la derecha, usted nada más hace el movimiento del volante. Pero usted no sabe qué es lo que hay por allá abajo, que el motor, los mecanismos, todo, que hace que
las llantas del carro se van hacia la izquierda o hacia la derecha. Usted lo único que hace es mover el volante, presiona el pedal y mete un cambio. Usted al meter el cambio literalmente no sabe qué es lo que hay por allá abajo, qué tuercas movió, qué cables movió de aquí a para allá, que es, eso sería más o menos la interfaz, sería el volante, la palanca de cambios, el acelerador, y la clase sería el motor, todo lo que tenemos por allá en el fondo. Por eso se utiliza la interfaz. Ahora, para este caso, hay unas líneas de código que yo literalmente siempre que las utilizo es copiar y pegar. Mira, copio y pego. Voy a la interfaz, a la interfaz, a la interfaz, reemplazo, copio y pego. Y hago nada más using de las colecciones que me hacen falta de las. Listo, que esta que tenemos acá es la interfaz. Nótese que nada más tiene el mero nombramiento del método. Pero esa interfaz acá en la clase debe contest es la que tenemos por allá en Microsoft, ¿no? Así de contest de Microsoft.es. Eso y el uso de la interfaz de repository, el uso de expresiones. Perfecto. Nótese, por ejemplo, acá, eso que acaba de pegar acá es un repositorio de código que me permite hacer de manera genérica todos los llamados a una entidad que vamos a estar usando. Acá decimos que me traiga todo, que me traiga una con unas expresiones lambda, es decir, con un filtro preestablecido, que me traiga el primero, que me traiga el último, que me traiga el primero nulo, que me traiga el primero y que me haga no tracking, es decir, que no me la genere con ninguna relación a base de datos. Mire que dice que tiene una sola referencia y esa referencia es esto. Eso es lo que estoy diciendo acá. Esa es la interfaz, que usted nada más ve la interfaz, pero realmente no sabe qué es lo que hay debajo. Por ejemplo, lo que hay debajo de eso es esto. Se inyecta la interfaz y no se instancia la clase. Para esto, recuerden que ustedes tienen el código fuente y ustedes les pido nada más que entren acá, copien y peguen esa interfaz. Y eso, copien y pegan esa carpetica interfaz en su repositorio. Y vamos a crear la otra. Tenemos la interfaz, ¿cierto? Falta crear la unidad de trabajo. Y ya les explico cómo es que vamos a empezar a usar esa interfaz y esa unidad de trabajo. Falta el uni os Word. La unidad de trabajo. Necesitamos crear una interfaz. Interface, que es igualmente lo que inyectamos en nuestro código. No instanciamos ya la clase, sino que inyectamos la unidad de trabajo. Word. Unidad de trabajo, recuerden que debe ser pública. Y a la unidad de trabajo, para poner a heredar o que decirle que haga uso de la interfaz, le ponemos 2 puntos y pegamos la interfaz, hacemos using. Recuerden que con 2 puntos, si pegáramos una clase, en esta clase estaríamos heredando los atributos de la otra clase. Listo. Entonces seguimos. Acá en esta clase de unidad de trabajo es donde vamos a hacer todo el trabajo que nosotros queremos. Una clase puede heredar una sola clase o puede heredar varias interfaces. ¿Cómo hereda varias interfaces? Con dispose, por ejemplo. Para el dispose, bueno, eso lo pegamos ahorita de último. Entonces, para este caso, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar el constructor. En el constructor nosotros vamos a inyectar
el data contest. ¿Qué inyectamos en el constructor? Inyectamos el data contest, ¿qué es el data contest? Recuerda que el data contest es donde creamos toda la estructura de acceso a datos. Es esto, es lo que estamos inyectando acá. Y le decimos data contest. Control punto, para que nos cree eso, de privado es solo lectura, data contest. Vamos a ponerle contest. ¿Cierto? Yo le voy a cambiar el nombre así. Voy a poner guión bajo contest. Y control punto, él automáticamente me hace reemplazar ahí. ¿Cierto? Mire que lo reemplazó. Y borramos el tis. El nombramiento de guión bajo es para eliminar el tis, es decir, esta es una llave privada de esta clase. Guión bajo, por eso. Esto es, metemos dentro de una región, es control KS, escribimos región, recuerden que el comando es la tecla control más la K más la S. Después le va a pasar el comando de regiones. Vamos a pegarlo por acá. Listo. Perdón. Y tenemos la clase de atributos. Atributos son estos. Mire que inyectamos el data contest, pero vamos a utilizar realmente la solo lectura, la que tenemos acá. Bueno, vamos a crear algo que se llama las propiedades. Y aquí es donde vamos a empezar a usar los modelos que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a editorial libro. Editorial libro, para eso la necesitamos dentro de las propiedades. Vamos a decir que es privado. Y vamos a hacer uso de repository. Del repositorio. Le damos control punto para hacer uso del repository. Mira que me pide una entidad. La entidad cuál es, y editorial entity, y el nombre que le vamos a poner es editorial entity. No le ponemos el editorial, le ponemos editorial repository punto y coma. El editorial sea con E minúscula, porque esta le tenemos privado. Son las propiedades, y abajo ponemos los miembros de las propiedades. Tenemos cuatro modelos, entonces hay que crear 4. Cada que se crea un modelo es importante venir a la unidad de trabajo y agregarlo. Entonces pegamos autor book entity. Entonces recordemos que dejamos el repository y ponemos en minúscula el autor book entity. Listo, ya tenemos otro. Falta autor entity. Cambiamos acá y reemplazamos. Y falta book. Entonces pegamos aquí y book. Listo. Hasta aquí ya tenemos los miembros, ¿cierto? Perdón, las propiedades. Ok. Hay que borrar el entity acá. Y acá también hay que borrar el entity. Muchachos, está pendiente. Listo. Nos falta los miembros de este repositorio, que es realmente lo que va a ser la magia de la unidad de trabajo. Nótese, ¿qué estoy haciendo acá? En la unidad de trabajo estoy encapsulando cada uno de los métodos para hacer a cada clase, y que cada clase, cuando yo haga unidad de trabajo punto book repository, ya me tenga los comandos genéricos de el repositorio. El repositorio simplemente son un montón de comandos genéricos que nos permiten acceder a datos, para que nosotros no tengamos que construir por cada acceso a datos un comando para acceder a ellos, sino que ya están genéricos. Acá sí lo ponemos de forma pública. Acá ya, por ejemplo, me lo autocompletó y le decimos que vamos a ver acá, acá ya se me la autocompletó de una manera impresionante.
Listo, pero acá vamos a hacer un pequeño ajustillo dentro del get, dentro de este get. Te voy a validar, no siempre hacer eso, sino que voy a hacer si esta book, ¿cierto? Book, si book entity es igual a nulo, ¿qué? ¿Qué hace si book entity es igual a nulo? Entonces, mire que voy a poner this mejor para que se entienda que es una clase local. Mire que acá no le puse guión bajo, como lo hice acá en el data contest. Nada más la poner this para que se sobreentienda. Quiere decir que book repository es igual a una nueva. Acá vamos a instanciar directamente el repositorio, que eso es igual a una nueva repository que me recibe un book entity y recibe el contest. Este repositorio no, core.repository. Listo. ¿Qué hace este código? Este es el que nosotros vamos a estar instanciando constantemente. Recordemos que cada que se crea una nueva entidad, un nuevo modelo, hay que ir a esta unidad de trabajo y modificar, crearse una propiedad y venir a este miembro y agregarlo acá manualmente. Ya con un ejemplo, ya pues nosotros podemos guiarnos para todos los demás. ¿Qué hacemos? Listo, vamos reemplazando. Taque, 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 taque. Recordemos que esto es con E mayúscula ya y estamos pegando la editorial entity. Listo, ya tenemos dos. Y se falta el último. Perfecto. Ya tenemos esa primera parte. Hasta aquí ya tenemos, digamos que la clase. Necesitamos crear la interfaz, que es la que va a hacer a esto, porque yo no voy a hacer un UseWord objeto -new un UseWord, como hacíamos cuando estábamos empezando a programar, que es instanciar la clase directamente, sino que acá vamos a inyectar la clase. Para eso, pues lo fácil que yo hago casi siempre es llegar, me copio todos los miembros, me voy a la unidad de trabajo, pego los miembros acá, copio solamente el get, o sea, solamente necesito volver un get, entonces el get es, y eso es, hago uso de los using que hacen falta acá, y listo, me copio este de acá, y reemplazo en todos, taquete, 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 nada más para copiarme el nombre del método, y recordemos quitarle el público, que quede nada más la mera interfaz. Nótese que acá ya tenemos la interfaz, tiene una referencia porque ya la referencia que hace es al miembro que estamos creando. Esto de acá significa que este método tiene una interfaz. Hasta aquí ya tenemos prácticamente las bases, ya tenemos un proyecto base para empezar a trabajar cualquier proyecto. Todos los proyectos que vamos a construir a partir de ahorita, todos deben de tener esa estructura, de tablas incluso. El domain, la infraestructura, el core y el proyecto como tal. Hasta aquí ya tenemos las bases. Faltaría como agregarle el tema de autenticación de usuarios, que es lo que vamos a hacer más adelante, pero este proyecto base serviría genialmente. Ok, vamos a hacer nuestro primer CRUD. ¿Qué es nuestro primer CRUD? Lo más fácil de crear de esta estructura que no depende de nada son los autores, ¿cierto? Tenemos el autor, porque si creamos
un libro necesita un autor. Ah, y la editorial. Los autores o la editorial. Vamos a crear primero el CRUD de autores y editorial. Esperemos que nos alcance la clase para crear esos dos CRUD. Yo creo que nos alcanza para crear un solo CRUD. Entonces, venimos, vamos a empezar, mire que empezamos de abajo para arriba. Acá en Domain vamos a crear una carpetita que se llama servicios. Una carpeta que se llama servicios. La ponemos servicios, service y agregamos la carpeta de interfaz. Y vamos a crear, de acuerdo a cómo se llame, nosotros lo primero que vamos a crear son los autores. De acuerdo a cómo se llame la entidad, el servicio, lo que nosotros vamos a crear, copiamos el nombre del modelo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear la clase de autor, el servicio de autor. Entonces, autores services. Copiamos. Y recordemos que la interfaz siempre empieza con I. Y interface. El I es para reconocer que es una interfaz. Y le damos público. Y eso decimos que es público. Y heredamos. La interfaz la heredamos de ahí. Listo. ¿Qué le están diciendo? Hey, parcero, usted, autor services, va a hacer uso de la interfaz de autores service. Nos falta algo muy importante y es que en el proyecto como tal necesitamos crear unos handlers o unos inyectores de las dependencias que estamos creando en el momento. Voy a mostrarle un documentico antes de empezar a inyectar eso que se llama add scope. Ok, diferente una instancia probable. Bueno, acá están preguntando, add transient, add scope, add singleton. Son servicios diferentes o formas diferentes de inyectar estos servicios. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál debemos usar y en qué momento usar? Entonces, acá dice que el transient es que cada que se hace una consulta a ese servicio se crea una nueva instancia de ese objeto. Si son 1000 usuarios que están consultando una misma entidad, para cada 1000 usuarios se crea una única instancia porque para que no haya interferencia de lo que el usuario 1 está haciendo con el usuario 1000 está haciendo sobre ese modelo en específico que está modificando. El scope se utiliza cada que se levanta el proyecto, cada que se levanta el producto del proyecto, se crea la instancia una única vez y esa instancia se utiliza para ese proceso que se está haciendo. Para ese proceso que se está haciendo. Y el singleton es un patrón, incluso es un patrón de desarrollo muy utilizado en aplicaciones móviles. Y dice que esto es el mismo para todos los objetos en todas las solicitudes. ¿Listo? Eso es lo que están diciendo ahí. El patrón singleton es el mismo para cada objeto, para todas las solicitudes. El transient estamos creando una nueva instancia que provee para cada controlador y cada servicio, un nuevo servicio. Y el scope es el mismo, pero con solicitudes diferentes. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Igualmente acá ustedes van a ver qué es lo que voy a hacer yo. ¿Listo? Por ejemplo, en el Starak, vamos a agregar una región por acá que se llama Independence. Vamos a poner la inyección, que son las inyecciones de dependencia. Le vamos a decir, hey, service, ¿cierto? Le vamos a decir add the scope, add the scope. Exacto. Scope. ¿Qué más el scope de qué? De la unidad de trabajo. Ya le voy a explicar por qué. Uni.
tocar pegar y pegar, copiar y pegar. Ustedes simplemente van a tener que copiar y pegar. ¿Por qué estamos haciendo scope de eso? Estamos diciendo que cada que se levante esta aplicación, la unidad de trabajo, es decir, va a ser la misma instancia para todas. Para todas. Incluso nótese que cuando estamos creando la unidad de trabajo, cada que se hace acá, estamos diciendo ahí, sí, como se crea, como se levanta toda una vez, si la unidad de trabajo es igual a nulo, que crea la nueva instancia. Si no, devuelva la que ya se creó. A pesar de que se levanta una sola vez, la instancia se crea una sola vez. Solamente crea una nueva instancia o crea la instancia cuando es nula, es decir, cuando nunca había un acceso a ella. Ahí es el scope. Esta es la unidad de trabajo, la vamos a tener de manera global, por así decirlo. Y vamos a ponerle un comentario acá para que ustedes le quede más fácil. Y vamos a pegar estas otras. Acá estamos diciéndole, parcerito Entity Framework, usted me va a crear para acá que se haga una transacción, una solicitud nueva de la unidad de trabajo. Me va a crear una nueva inyección, una nueva transición, pero utilizando la misma unidad de trabajo que estamos usando acá de manera global. Y para acá que yo tenga un acceso al repositorio, usted me va a crear una nueva instancia cada que yo acceda al repositorio, para que, como es acceso a datos, para que no todos estemos modificando la misma base de datos después. Imagínate que yo hago un llamado sobre una base de datos para traer el nombre, y otra persona hace el mismo llamado para traer el mismo nombre. Yo empiezo a modificarlo y guardar, y entonces se van con los datos míos o con los de la otra persona. Sí, si fuera la misma instancia, porque estaríamos trabajando sobre la misma instancia. Por eso debe crearse una nueva instancia. Y todos los ejercicios de domain que vamos a estar usando del dominio son así, son correspondientes a que se cree una nueva instancia sobre ese mismo servicio. Listo, acá ya tenemos la inyección de dependencia. Acá lo que hicimos acá, eso es obligatorio. Acá que creamos un nuevo servicio. Esto de acá sí, ustedes simplemente copien y peguen esta parte de acá. Pero esto de acá es obligatorio. Cada que ustedes creen un nuevo servicio hay que venir a inyectarlos, porque si no, lo voy a dejar comentado para que ustedes vean qué error sale. Listo. Acá, nótese que esto puede crecer hasta el infinito y más allá, de acuerdo al proyecto vaya creciendo. Por ese motivo es recomendable crearse un handler, que vamos a crear una carpetica que la vamos a llamar handlers. En esa carpetica vamos a crearnos nosotros una pequeña clase, la vamos a llamar clase, que se llama Dependency Injection Handlers. En esa clase nosotros la hagamos pública, le ponemos este nombre, le vamos a decir parcero Dependency Injection Config. Usted que va a recibir un service de collection de Dependency Injection. Eso es lo que usted me va a recibir. Entonces, como es una clase estática, no se necesita instanciar. Yo vengo acá a la inyección de dependencia, le digo Dependency Injection Handle, le hago punto, control punto para hacer el using, le hago Dependency Service, configuración, y que me recibe el service. Mire que lo que recibe precisamente es lo que yo estoy inyectando acá también. Entonces simplemente será llegar, copiarme todo eso que está acá, dejar solamente una clase estática ahí, venir al método de inyección de dependencias y pegarlo acá. Aquí ya esto, que crezca hasta el infinito y más allá, pero ya mire que es un software más modulado. Es algo que es esa estructura, es algo que es más fácil de mantener en un proyecto que sea escalable, que crezca demasiado, que crezca mucho. Nosotros necesitamos tener eso controlado. Entonces, listo. ¿Cómo lo hacemos? Acá en la inyección de dependencias, que sea fácil de controlar. Ok, ya tenemos, digamos que la parte básica, que es acceso al servicio.
¿Qué necesitamos hacer? Acceder a los datos para poder crear el modelo, para poder crear cada uno de los servicios. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Hacer el sector e inyectar el acceso a datos. El acceso a datos en donde se encuentra en estos momentos. Muchachos, ¿están prestando atención? Sí, yo sí. Bueno, ¿cuál es el acceso a datos? Toda la clase hemos hablado sobre él. No sé, será la database. Recordemos que la unidad de trabajo es el que encapsula todos los repositorios y es donde estamos inyectando la data contest. O sea que lo que nosotros necesitamos es inyectar acá para poder tener acceso a todos estos repositorios es la unidad de trabajo, UniOSGOR y la interfaz. Nótese que en el constructor inyectamos la unidad de trabajo, control punto para poder que nos cree ese y bajamos aquí que nos cree asignación, crear y asignar archivo a new que sea solo lectura, unidad de trabajo, le ponemos guión bajo, vamos a mostrar con guión bajo, quitamos el tis punto, listo. Esto es un constructor, eso es un atributo. Listo. Y vamos a crear finalmente nuestros queridos métodos, acceso a datos. Listo. Recordemos que el método CRUD es crear, actualizar, insertar y consultar. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros tal vez sería consultar los libros, ¿no? Ahora, ¿cómo los consultamos? Creamos un método público, vamos a devolver una lista, ¿cierto? Que eso ya sabemos porque eso es lo que yo le decía a ustedes en un principio, el concepto de listas. Y tenemos, y estamos autores entity. Y devolvemos esta lista de autores entity. Por el momento vamos a hacerlas. Y le vamos a llamar get al autores. Autores. No recibimos ningún parámetro. ¿Y qué es lo que retornamos? Vamos a hacer una consulta base de datos que la vamos a llamar en var, la guardamos en result y le decimos uniosgor, ¿cómo lo llamamos? A autores repository, debería ser autor repository, no autores, sino autor, vamos a guardarlo, es autor repository y cambiamos acá. Ya. Listo. Autor repository punto, vamos a ponerle get all. El get all me trae todos los datos que tiene esa colección y le vamos a decir punto to list porque así me devuelve un enumerable. Es más fácil, es más liviano un enumerable, pues no, yo quiero trabajar con listas en este caso, entonces igual a ponerlo en to list. To list, hacemos punto system de la librería de LinkU y acá tenemos una lista de autores entity y le damos retornar, return result. Esto sería lo ideal, ¿cierto? Devolver esto así. Pero en las buenas prácticas de desarrollo no es recomendable devolver la entidad que se encuentra tal cual como está en base de datos. ¿Por qué? Porque mire que estamos volviendo el ID, estamos volviendo el nombre, el apellido y estamos volviendo las cosas como la tenemos en la base de datos y eso nos puede generar, cuando sea una inserción, algo que se llama inyección de SQL. Es decir, un comando mal metido por ahí, pailas, nos clavan la base de datos. Si tenemos la entidad directamente referenciada al servicio. Para evitarnos ese problemita, siempre se debe utilizar algo que llama DTO, que es DTO, Data Object Transition. Entonces, DTO, vamos a crear esa carpetita que llama DTO,
Ahí vamos a crear una carpetica para library, para poder tener todo el esquema bien. Y vamos a ponerle una carpetica que se llama, una clase que se llama autor DTO. Esta la vamos a poner público. ¿Y qué datos necesito yo? Necesito estos datos de acá para el autor. Nótese incluso que podemos subdividirlo por entidades del libro y vamos a poner una carpeta que se llama autor. ¿Por qué autor? Porque se la vamos a meter acá. Y de momento la vamos a dejar así. De momento, póngale cuidado. Y listo, vamos a devolver autor DTO. Hacemos uso de library. Ah, pero acá ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy recibiendo una enumerable de... Por eso es bueno tener de una vez la clase tipada. No dejar var. enumerable. Que quede más fácil de entender. Mire que estoy recibiendo de autores entity, pero necesito, el método me está diciendo que lo que retorna es una lista de autores de TO. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Esto es una lista de autores. Lo que debería hacer así, ¿cómo transformo yo esta lista a esta otra lista? Existen varias formas. Normalmente hay gente que llega y hace esto. Crea una lista de TO, la vamos a poner lista 1, new, que instanciamos la lista y hacen un for each sobre esta lista de autor, sobre la lista de autor y a esta lista punto add new autor de TO y empiezan a pasar cada uno de los parámetros, cierto. Por ejemplo, el ID igual a item ID, el nombre igual a item nombre, el apellido igual a item last name y finalmente devuelven a ponerle result y finalmente devuelven el resultado. Mire que ahí ya no tenemos ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema con eso? Que eso es extremadamente ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Pues si tuviéramos 5 o 6 datos, eso lo haría de una. Pues si tuviéramos 1000, 2000, 1.000.000 de datos, demoraría un chingo de tiempo hacer ese proceso uno a uno. Entonces, la manera más eficiente de hacerlo es por algo que se llama LinkQ. Se les va a enseñar que a mí o sea, lo que demoraría en traspasar 7000 datos, 1.000.000 de datos, no me demora nada en comparación a todo lo que esto se demoraría por medio de un for each. Entonces vamos a comentar esto. Dejamos el result que sí nos sirve. Y la forma de hacerlo con LinkQ es así. Estamos diciendo, hey, result va a ser igual a list de autores punto select. Mire que acá estamos, yo acostumbro a ponerle X. X es igual a, esto va a ser a un nuevo autor de TO. Va a crear el código y ya les explico cómo es la movida con esto. Punto to list. Y pasamos. Taque. Eso es lo bueno de este editor autocompleto. Esto que tengo acá es literalmente lo mismo que acá. La diferencia es que esto lo hace miles de veces más rápido. ¿Qué lo estoy diciendo aquí por medio de LinkQ? Que de esa lista de autor seleccióneme. Recuerden que X hace la representación de un objeto de toda la lista de objetos. Seleccióneme ese objeto, ¿cierto? Ese objeto va a ser igual a una nueva instancia. ¿A qué nueva instancia? A este autor de TO. Y acá pasamos cada uno de sus valores. Eso quiere decir de este objeto y retórneme esos valores. Ya el return está implícito.
y le hacemos que todo eso es igual a un toList, es decir, como tenemos un enumerable acá y acá estamos convirtiendo en esta lista de un enumerable a una lista de autores de Teo. Mire que es lo mismo, pero incluso se ve hasta más bonito acá, más eficiente. Así lo vamos a usar a partir de ahora. Solamente que les quería dejar el ejemplo de arriba para que sepan que sí se usa. Pero así la forma eficiente de hacerla es de esta manera. Listo, aquí ya tendríamos nuestro primer método, que se llama getAllAutores, para traer todos los autores que tenemos registrados. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros no podemos instanciar como hacíamos antes de autores servicios igual a obj autores servicios guión new autores servicios, ¿cierto? Ya lo que tenemos que hacer es inyectar la interfaz. Para inyectar la interfaz necesitamos saber a qué método vamos a trabajar. El método que vamos a trabajar es este método. Listo, en esta interfaz, en nuestra interfaz tenemos este método. Nótese que acá, mire que nada más el mero método y no hay nada, hacer la referencia. Si miramos qué es lo que está haciendo este método, mire que hay una línea de código impresionante. Pues son poquiticas, pero imagínense que fueran muchas. Eso es lo que yo les explicaba anteriormente sobre el concepto de volante y todo lo que hay detrás del volante. Bueno, acá ya tenemos nuestro primer método, que es el getAll. Si queremos obtener la información de un solo autor, entonces sería algo parecido, sería autor de Teo, vamos a decir getAutor. ¿Qué necesitamos? El ID del autor, ¿cierto? Para poder consultarlo. ¿Qué les retornamos? Perdón, no vamos a retornar. Le damos var autor igual a uniosWord.autorRepository.field igual a x punto id igual a id director. Listo. Entonces, ¿qué retornamos? Acá podemos retornar este mero autor solito, ¿cierto? Nótese que eso se llama comando de flecha o comandos lambda. Expresión de flecha, comando lambda. La X representa el valor o la entidad como tal. Y le decimos que X igual a punto X, donde punto, es decir, donde la ID sea igual a eso. Eso es una consulta where prácticamente implícita que estamos haciendo. Es como si hiciera de la lista autor, seleccione es tal archivo. Listo, entonces vamos a decir return new autor de Teo y pasamos los valores, ¿cierto? De autor.id. ID del autor last name, así. Le voy a decir field order files, no tracking. No tracking para que no esté relacionado con ninguna instancia. Aquí ya tenemos el obtener todos o el obtener uno. Pero la verdad yo creo que no vamos a usar obtener la información de un solo autor. Vamos a usar tener información de todos los autores como tal. Entonces, siendo así, esto lo vamos a dejar privado. Y sí vamos a retornar como tal la entidad, esta entidad. Y siendo así, nos podemos ahorrar todo este código que tenemos acá y hacer un comando de flecha. ¿Listo? Esa mera diferencia de código, esta mera línea de diferencia, es como que, marica, eso lo vuelve a usted más senior. Porque en cierta manera, ahorrar líneas de código es eficiencia en procesamiento. Entonces, entre menos código haga y más eficiente sea, mucho mejor. Listo. Después borraremos esto que significa código basura. Incluso yo creo que ya los voy a borrar, ya entiendan el concepto, ¿no? Lo voy a borrar. Listo. Y ahí ya tenemos dos comandos hechos, dos métodos realizados. Ahora necesitamos
agregar. La vaina acá es que estamos trabajando primero todo el servicio, todo el back, sin tener resultados. Yo creo que primero antes de agregar uno vamos a crear el front para poder que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo. Porque ya yo me acostumbré a trabajar en el código, trabajar por debajo y, y no ver cómo funciona todo eso, probarlo por Postman o por algún caso. Pero en este caso que es un proyecto de MVC, vamos a poder empezar a probarlo. ¿Cómo lo hacemos? Damos clear hecho en los controladores en el proyecto. Mire que empecé de abajo para arriba. En el proyecto controladores vamos a agregar nuevo controlador. Agregar nuevo controlador. Le vamos a decir que es un MVC. Vamos a decir que nos los cree vacío. O le podemos decir que nos cree con Entity Framework. Si le decimos que nos cree con Entity Framework, automáticamente ya nos crea todo el CRUD, todas las cosas base que nosotros necesitamos para este modelo. ¿Qué es lo malo? Lo que les dije ahorita, en el controlador estaría toda la lógica de acceso a datos, toda la información. O sea, eso es lo malo. Vamos a hacer la prueba primeramente. Vamos a crearnos un autor manualmente acá, autor, para que tengamos por lo menos un dato para mostrar. El nombre vamos a ponerle Pedro Picasso. Y le vamos a poner Gabriel García Márquez. Tenemos esos dos autores. Entonces le decimos con Entity Framework. Y le vamos a decir, hey, ¿qué clase va a tomar como referencia? Vamos a crear una clase que se llama autores, ¿cierto? Entonces la referencia que va a tomar es autor entity. Necesitamos un modelo. ¿Cuál es el data context? El que se encuentra en .core.datacontext. ¿Cómo se va a llamar esto? No se va a llamar autores entity, se va a llamar autor entity, autor controller. Y le vamos a agregar. Crear un código de más Dolphin, que está actualizando todas las dependencias y demás. Construye el proyecto. Y si el Visual Studio está bien, ¿sí? Es decir, porque a veces el mismo editor de código es el que no permite crear eso, coronamos. Si no, bailas. Mira que hasta aquí genera el código. ¿Qué es lo que está diciendo que genera el código? Está generando todo el CRUD automáticamente que nosotros necesitamos hacer. Y Taran precisamente nos los generó. Nótese que genera una carpeta, una clase index, que este index es el que tiene el acceso a la vista. Mire que acá creo una carpeta autor que tiene el crear, el de eliminar, el detalle, el editar y el index. Vamos a correr el proyecto para que ustedes vean que nos la creó lo más de fácil y de esta manera nos ahorraríamos todo el montón de código que yo hice anteriormente. Pero ya les voy a mostrar, por eso la voy a hacer así para que vean las diferencias en las dos cosas. Corremos el proyecto. Listo, para poder hacer autor, entonces como creo entre la carpeta vista autor, necesitamos hacer ya al slash autor, no autor controller porque el controller lo obvia, autor. Nótese que mire que acá tengo a Pedro, tengo a Picasso, tengo a Gabriel, tengo a García. Puedo crear uno nuevo. Lo vamos a poner Juan Pelea. Siempre lo usé de nuevo. Lo creamos. Mire que acá me lo creo. Si yo quiero verificar si es cierto, consultamos base de datos y preciso, tengo Juan Pelea en base de datos. Mire que desde el front ya tengo acceso a base de datos. Ah, yo quiero editar que no se llama Pelea, sino que se llama Peleón. No sé. Guardamos el cambio y Peleón. Ah, fue pucha. O sea, Juan, si eso lo hacía así de fácil, entonces ¿por qué diablos tuvimos que hacer un montón de código y nos ahorramos todo esto? Está quedando hermoso. Como que ¿por qué tengo que hacer eso? Si miramos el detalle, mira que acá vemos el detalle, hey, el nombre, Juan Peleón, volvemos a la lista, podemos incluso eliminar, vamos a eliminar a García Márquez. Acá dice, ¿estás seguro que quiere eliminar estos? Y sí, yo estoy seguro.
y tarán, lo elimina. Venimos a ejecutar y preciso nos eliminó García Márquez. O sea, prácticamente ya tendríamos el crew completo. Entonces la pregunta sería, Juan, ¿usted por qué? Si solamente con el mero hecho de haber creado la entidad por allá que le creamos en la clase pasada ya tendría toda la información necesaria. Es por lo mismo que les expliqué ahorita. Nótese que en el controlador tenemos código, tenemos lógica de desarrollo. Mire que eso es muy mala práctica. Acá Entity Framework cuando la está poniendo como por si nosotros queremos sacar un proyecto así de rápido, pequeñito, algo que nunca vamos a escalar demasiado. Incluso a mí me tocó estos días trabajar sobre un desarrollo donde toda la lógica del proyecto que era ya grande estaba sobre los controladores y eso es demasiado tedioso. Necesitamos tener todo desacoplado. Porque mire que acá incluso hasta el mismo controlador tenemos el acceso a datos. Que le dije yo, no, el acceso a datos es malísimo. Mire que para hacer a todos, que acá en la vista creo que devuelve todos, mire que hace del contest, autores, le pone todo list assign. Está volviendo todos el get all que nosotros tenemos por allá. Eso es lo malo, que tenemos autor entity, lo tenemos de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya que nos creó varias cositas, nosotros vamos a trabajar sobre algo que se llama, no vamos a usar todo eso, vamos a trabajar sobre algo que se llama vista detalle, vista detalle, vista detalle, vista detalle, para que quede muchísimo más bonito, muchísimo más elegante. Tengo ganas como de dejarles este Autores Entity a ustedes como ejemplo, como base, para que puedan ver, pero igual no creo que entiendan mucho el código si no se los explico. ¿Sabe qué? Tarán. Yo iba a crear una autor entity vacío, así que vamos a crearlo vacío. Mire que elimino todo el código, no necesito inyectar este data contest porque es horrible inyectar ese data contest. ¿Qué necesito yo inyectar? ¿Qué servicio acabamos de crear nosotros? ¿Ah? Muchachos. Autores services. Autores. Ese es el servicio que nosotros necesitamos inyectar en el constructor, en el controlador. Y le decimos que sea así. Es autores services. Listo. Esta vista vamos a decir que devuelva autores services punto el get add autores tarán. Y esto no es una vista síncrona, es una vista síncrona. Ahorita les explico qué significa síncrona y síncrona. Listo. Hasta aquí no tendríamos. Bueno, para empezar, yo no he inyectado este e-services. ¿Se acuerda que yo lo comenté? Mire que yo lo comenté. ¿Qué errores tendríamos al arrancar el proyecto? Vamos a correr. Vamos a autor y paran, dice, y operación inválida para resolver el servicio tipo travel domain.servicio de interfaz. Mire que acá mismo le dice, hey parcero, usted esa interfaz no se encuentra activa dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir acá a las inyecciones y descomentarlo. Necesitamos inyectarlo, parcero. Entonces ya estando inyectadito, entonces ya se comporta bonito. Lo otro es que en el chart, en el layout, que recordemos que es la base de todo el proyecto, yo quiero voy a cambiar ese de privacidad por autor. Entonces la acción que va a ejercer es el index. Recuerde que acá estamos llamando a un controlador. El nombre del control es autor. Mire cómo es de fácil. ¿Qué hice yo? En el controlador, controller, es decir, llame el controlador autores.
autor, que es este que tenemos acá. De ese llame a la acción index, que es esta que tenemos acá. Listo. Y aquí nos va a reventar de nuevo. Ya la diferencia es que ya tenemos como ese autor en el menú. Que nos quede más fácil. Listo, le doy a autor. Me llama, pero me revienta porque no es compatible los modelos. Nótese que estoy mandando la colección y llama autor de TO, pero ellos reciben una colección de entidades modelo de autores entity. Se llama autores entity. Es decir, no encontramos esta ruta, muchachos. No sé por qué me está mandando eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Ir al código de autores entity. Porque hay dos maneras de llenar. Recordemos que eso es una lista, eso es una tabla. Index. Nótese, mira acá está diciendo, recibe un modelo que proviene de infraestructura.entity.model autores entity. Y yo resulta, y ese modelo lo está mandando desde el autores, desde acá, desde el controlador. Mire que al llamar la vista le estoy diciendo que me devuelva todos los autores, ¿cierto? ¿Esta donde lo recibe acá en models, en esta vista. Pero entonces yo necesito, no es esa reto que está allá, sino esa travel.dmain.dto.library.autor de TO. Como tenemos los mismos nombres de campos, mire que ya no se revienta. Tarán, tarán, tarán y tarán. Y si le damos continuar, le damos autor, tarán, ya tenemos el susodicho este. Ya tenemos la lista. La verdad, esa lista a mí me parece feita. Cierto, yo quiero una lista más bonita. Entonces yo digo table de Bootstrap 5. Vamos a las tablas y me parece más bonita esta. Cierto, entonces yo copio esa tabla que está acá. Venimos a nuestro código. Resulta que las tablas las está creando de este lado de acá. Y TestBoy lo está haciendo de esta manera. Ah, pero, ¿qué? Yo veo que tiene la misma clase. Vamos a mirar si es correcto esa clase. Creo que es la misma tabla que estamos ejecutando, sí. Vamos a crear otra tabla. Strip. Vamos a crear con esa clase. Simplemente sería venir el código y cambiar la clase de la tabla. Recordemos que tenemos instalado algo que nos permite el refrescar automáticamente, que eso para la próxima clase que lo instalamos. Y solamente sería recompilar directamente en el navegador para poder ver los cambios y no tener que recorrer todo el proyecto. Miramos la tabla autores y se ve igual. Se está cogiendo. Se vería como refrescarme, pero no me refresca. Bueno, ya miraremos qué es lo que pasa con esas tablas para la próxima clase. Hasta aquí no hicimos el cruce completo, pero sí lo hicimos, pero no de la manera que queríamos. Y dejamos hasta aquí. Yo voy a eliminar esas librerías porque realmente no la vamos a usar. En el próximo lo terminamos. La próxima clase terminamos esta partecita. Sí, yo debería. ¿Qué debería hacer? Sí, dejémoslo así. Mira que hay esta manera de llenar listas y hay esta manera de hacer a cada uno de los
de los de las entidades de la lista, ¿cierto? De las otras páginas. Pero nosotros vamos a hacerlo por medio de JavaScript. Así que en la próxima clase empezamos a ver JavaScript. Voy a subir ya los cambios y subo el video de una vez. Listo, muchachos. Espero que hayan aprendido bastante y nos vemos para la próxima clase. ¿Están?